Siguiente programa es clasificación B, para mayores de 12 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, Estudios Sociales y Cívica, primer año de bachillerato. Estudios Sociales y Cívica. Primer año, régimen soviético y sus aliados. Qué gusto encontrarnos de nuevo. Bienvenidos a su franja educativa Aprendamos en Casa. Hoy ha llegado el turno de la materia de Estudios Sociales, dedicada especialmente para todos los chicos estudiantes de primer año de bachillerato. Un saludo especial para todas las personas que nos están siguiendo en línea a través de la página oficial de televisión de El Salvador y también saludos especiales a todas las personas que nos están viendo a través de su televisión. Hoy traemos un tema importante como todos los jueves y para eso ya me encuentro con los profesionales con los cuales vamos a estar desarrollando esta temática. Bienvenido el doctor Federico Paredes, ¿cómo está? Muy bien, Eduard, aquí muy contento de estar compartiendo con toda la audiencia. Contentos nosotros también de tenerlo por acá, Federico, y también está la docente Candy Bautista. ¿Cómo está? Muy bien, también muy contenta de compartir y de aprender con ustedes y con nuestros queridos estudiantes. ¿Alguna recomendación para iniciar también esta clase, Candy? Sí, es muy importante que antes de iniciar la clase nos sintamos cómodos, que estemos dispuestos a aprender y también recordarles que no es necesario tomar nota al pie de la letra de todo lo que desarrollemos en esta clase. La clase tiene la finalidad de apoyar tu proceso formativo, por lo tanto no es necesario tomar nota. No tome nota y bueno, claro está que todos los insumos y el conocimiento que estamos a punto de recibir nos van a ayudar para entender una mejor realidad y de la historia del mundo y también tropicalizarla en nuestro país. La temática que vamos a estar abordando en este día son las características precisamente del régimen soviético y sus aliados en la Europa del Este. Vamos a iniciar precisamente realizando la pregunta, ¿qué entendemos o por qué surge, Federico, la Unión Soviética? Bueno, Eduard, quizás hay que entender que es un proceso largo, es un proceso que surge a partir de 1905 con una revolución que no es una revolución socialista todavía, pero que sí es una revolución en contra de las condiciones en que vivía la población y en contra del zarismo. El zarismo había recibido además un duro revés en una batalla contra Japón. Había un ánimo entonces bastante de desolación en la Rusia zarista. Eso va a llevar a una segunda revolución, que es la Revolución de Octubre, la conocida Revolución de Octubre. Esta sí es una revolución que va a tener el rumbo socialista. Esto es 1917. Posteriormente da inicio la guerra civil, una guerra interna en donde es necesario ajustar cuentas con todo este movimiento que está generándose, porque el horizonte es derrotar al capitalismo, el horizonte es instalar una sociedad de corte socialista y para lo cual al final de esta guerra sí se logra crear la Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas y eso es en el año de 1922. ¿Qué países conformaban esta federación? Tal vez Candy nos apoya con eso. Bueno, la federación que se organizó en 1922 estaba integrada por Rusia, además estaba Ucrania, Bielorrusia, Transcaucasia y en este estaba incorporado Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y tal vez es importante decir que hacia los años de 1921 al 26 se viene desarrollando aquello que Lenin, que ya surge como el máximo líder de la revolución, la nueva política económica. Y la nueva política económica debemos entenderla como una ruptura con el comunismo de guerra que había estado instalado durante la Primera Guerra Mundial. En este momento los estados se habían dado cuenta que el Estado tenía que tener un control absoluto sobre la producción y sobre las decisiones militares que se iban a tomar. Pero Lenin, de una manera muy audaz, propone una nueva política económica y dice, es momento de darle el poder a los soviets, que son las unidades de carácter comunitario que están en el territorio y que le están permitiendo al nuevo gobierno instalarse y desarrollar su política. También, por ejemplo, va a tomar cosas muy audaces. Si bien en el socialismo es el Estado el que va a tener la propiedad de los medios de producción, viene Lenin y va a proponer que sean
empresarios capitalistas quienes dirijan las empresas, y sobre todo las empresas industriales. Esto va a ser bien debatido y aquí es donde vemos en realidad la audacia del pensamiento de Lenin, porque el Estado es el que iba a acumular la riqueza, pero se podía aprender de los capitalistas. Fíjense ustedes entonces cómo va surgiendo la Unión Soviética tomando decisiones muy frescas, ¿no? Construyendo una realidad nueva, algo que no existe previamente. Entonces podemos decir que Lenin proponía un método mixto entre, bueno, el pensamiento que ellos tenían también y el capitalismo. No, porque el horizonte siempre fue la construcción del socialismo, pero Lenin sí pensaba de que los empresarios capitalistas tenían conocimientos que iban a ser importantes, de los cuales había que aprender. La eficiencia, la conducción, estos van a ser cosas muy importantes. Entonces Lenin pensaba que si se podía aprender de los capitalistas, pero que si se imponían las relaciones de honestidad, el socialismo en el largo plazo iba a vencer. Ok, ya hablamos y dimos apertura a Lenin, pero también hay un personaje que viene después, bueno, y también durante estaba Lenin en el poder. Hablemos acerca de Stalin, Candy. Bueno, hemos dicho que Lenin es el primer gran líder del socialismo, entonces Stalin es el que continúa a la muerte de Lenin en 1924. Stalin tenía diferentes formas de pensamiento respecto a Lenin, aunque los dos eran parte del partido en un primer momento. ¿En qué varía o en qué se separan sus ideas? En primer lugar, mencionar que Lenin tenía la convicción o creía en un binomio importante, que es el binomio del centralismo democrático. ¿Y qué es esto? Pues es un sistema en el que es el partido el que organiza y toma decisiones, pero toma en cuenta mecanismos democráticos para la toma de decisiones. Cuando Stalin llega al poder, Stalin cambia ese binomio, rompe ese binomio y se ubica en la parte del centralismo, es decir, que ya no reconoce esa parte de la democracia o no permite en un sistema democrático dentro del partido, por lo cual se genera ya un cambio en la misma ideología socialista. Importante también mencionar que Stalin generó grandes procesos de industrialización, o sea, en la parte económica le apostó a la industrialización, sin embargo, tuvo como un eje el aniquilar a toda la oposición que fuese a este y tomó ahora una vía diferente, una vía más personalista. Es decir, que retomó las ideas de las monarquías constitucionales, como era el caso del zarismo. Ok, y en el caso también, Federico, me llama la atención porque a veces en los libros de historias o en lo que los estudiantes pueden leer, se puede llegar a tener dos versiones bien distintas de Lenin y Stalin, y poniendo quizás a Stalin en una parte bien vulnerable de sí, como la parte mala de la historia. Bueno, es que para empezar, de Lenin conocemos mucho sus escritos políticos, su pensamiento. Lenin dejó mucho por escrito. Stalin no escribía, sí leía mucho, pero no escribía. Entonces, conocer su pensamiento en profundidad es muy difícil. Lo que sí tenemos que decir es que Stalin tomó decisiones de mano de hierro. Es decir, Stalin, precisamente su nombre quiere decir acero, ¿verdad? Entonces, él tomó decisiones muy fuertes, por ejemplo, los gulags, los campos de concentración, la represión de los disidentes. Pero otra cosa que yo quiero decir, porque en medio de esto está ocurriendo el desarrollo tecnológico, industrial de la Unión Soviética. Y yo creo que debemos de dimensionar, en este momento también la educación va a jugar un papel muy importante. Pero para que tengamos una idea, hacia 1920, 80% de la población de la Federación Soviética vivía en el campo y de una manera empobrecida. Y para los años 60, la mayoría de esa población vivía ya en ciudades y tenía un modelo de vida, un tipo de vida moderno. Es decir, que los cambios que se produjeron en esa sociedad fueron impresionantes desde las condiciones en que Stalin, por ejemplo, tomó el control del Estado. Y siguiendo con el tema, Candy, ¿qué podríamos decir? ¿A qué se enfrentó Stalin en lo que refiere a la política, en lo económico?
Bueno, podríamos definir o dividir quizás el periodo de Stalin en dos periodos, ¿verdad? Voy a tocar brevemente el primer periodo y creo que Federico puede abordar la parte del segundo. El primer periodo de Stalin o stalinista va desde 1927 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, 1945. Como hemos dicho anteriormente, este incluye un impulso a la industrialización. Stalin consideraba, igual que Lenin, que era necesario el desarrollo económico y tecnológico para posicionar el sistema socialista. Además de eso, hay un elemento importante que es el poder dictatorial, es decir, se convierte en una figura que debe ser seguida, o sea, a como dé lugar, ¿verdad? Entonces, en este momento incluso él aniquila lo que es el partido menchevique, que era una parte importante, pues que permaneció aún, aunque fue derrotado, digamos, anteriormente, pero existía como figura. Sin embargo, Stalin ya no permite ningún tipo de contrincante como Solo tal. quedan los bolcheviques. Así es, los bolcheviques. Y además de eso, se instalan lo que son los gulag, que son campos de concentración o campos de trabajo, digámoslo así, forzados. Tanto así que hay un momento en que los trabajadores de las fábricas tenían que rendir al máximo para poder seguir o ser parte de este sistema. ¿Cuál sería esa segunda parte de la historia de Stanley que nos menciona también Candy, Federico? Bueno, en un segundo momento, que va del 1945 a la muerte de Stalin en 1953, es un periodo en que los historiadores han comenzado a observar cómo Stalin tiene que gestionar las contradicciones internas del sistema. ¿Por qué contradicciones? Porque en una sociedad que aspiraba a no tener clases, la burocracia del Estado había comenzado a darle surgimiento a una nueva clase, que era la clase que detentaba el poder y que administraba el Estado. Las contradicciones y los intereses entonces habían comenzado ya a ser necesario que se administrara ese gran problema, esa gran contradicción. Y la respuesta de Stalin siempre va a ser la misma, ¿no? Va a ser mano de hierro. Su poder dictatorial se va entonces a incrementar, en ese sentido no va a cambiar con su primer momento, pero las contradicciones que aparecen en este segundo momento sí van a ser importantes. Se ha conocido este segundo momento como el momento de las grandes purgas de Stalin. Pero una cosa muy importante que hay que decir es que siempre se ha pensado de que el Partido Comunista controlaba al Estado, pero las últimas investigaciones nos hablan más bien de un Estado, de un aparato burocrático del Estado que se fue comiendo al Partido Comunista. Es decir, la política, el pensar, el accionar político del partido se vio reducido a tener que gestionar la maquinaria estatal. Y ese fue uno de los grandes problemas de la Unión Soviética en el largo plazo. Entendiendo toda esta información, Federico y Candy, y también sabiendo un poco de datos históricos, también podemos hablar un poco de la Guerra Fría. ¿Cómo es entendida la Guerra Fría y por qué es el nombre? ¿Por qué se le denomina así, Candy? Bueno, la Guerra Fría fue un proceso de enfrentamientos entre las dos grandes potencias mundiales que se configuraron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando después del 45, sin embargo, hay que hacer la aclaración que como todo proceso histórico tiene antecedentes, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos una fecha marcada como inicio y final, pero sabemos que hay otros procesos que están como antecedentes y luego que siguen o son posteriores a este. Pues la Guerra Fría fue denominada justamente Guerra Fría porque no hubieron conflictos bélicos o armados entre las dos potencias. Sin embargo, sí se desarrollaron guerras internas en otros países que estaban ante esa tensión entre estas dos ideologías. También decir que la Guerra Fría se fundamentó en elementos ideológicos. Ya hemos dicho que es la lucha entre el capitalismo y el socialismo. También elementos políticos y también con el elemento técnico-científico. Ahí tenemos como un dato importante la lucha por el liderazgo de la carrera espacial, ¿verdad? Y así podríamos mencionar datos importantes como el lanzamiento del primer satélite oficial en 1957 por Rusia.
Un año después, en el 58, Estados Unidos envía el primer satélite a órbita terrestre. En 1951, Rusia envía el primer hombre al espacio y utiliza esa figura de Yuri Gagarin, que era este señor que fue, como una forma importante para generar publicidad del sistema. Bueno, y luego de en el 69, en 1969, Estados Unidos envía la primera nave tripulada a la Luna, que es bastante conocida y que tiene algunos dilemas, ¿verdad?, en la actualidad, pero que son muestras de cómo esa parte del adelanto tecnológico era un elemento fundamental en esta lucha. Como hemos dicho, no armada, ¿verdad? Sí. Era un conflicto ideológico, político, y para demostrar quién tenía quizás la mayor capacidad evolutiva de ser los primeros. Y ahí vemos también en los periódicos y en la televisión que Estados Unidos llegó primero a la Luna, que Rusia lanzó primero el hombre el primer hombre y la primera mujer en el espacio fue un alcance de los soviéticos. Así es, ¿cómo no? Y también yo quería hacer una reflexión porque ustedes tocaron el tema de Guerra Fría y sus orígenes, pero es interesante ver que en El Salvador, hacia 1932, es decir, antes de esa fecha que mencionó Candy de 1945, que es donde se propone que hay una polarización mundial entre Estados Unidos o los países capitalistas y los países comunistas, en El Salvador, en 1932, se genera una gran polarización política y esto va a marcar nuestras identidades políticas en el siglo XX y hasta la actualidad. Esto lo hemos visto con cómo asume el poder el general Maximiliano Hernández Martínez, la revuelta campesina indígena y el involucramiento del Partido Comunista con esta revuelta. Tal vez podemos escuchar un poco cuál es la versión del general Martínez alrededor de todo esto. Para que entendamos un poco también su visión y los alumnos también puedan llegar a comprender, vamos a ver el siguiente video que nos va a explicar un poco. Hace unos meses era vicepresidente de este país. Ahora soy presidente. Armar el golpe de Estado en contra del presidente Romero no fue fácil, pero tampoco es lo más difícil. Ahora tengo que ganarme el respeto de los Estados Unidos. Todavía no reconocen mi gobierno. Me voy a tener que meter en este juego en contra de la amenaza comunista. Aquí la comunidad indígena se anda rebelando con ayuda del Partido Comunista. Si los dejo crecer, me pueden poner en problemas. Puedo matar 2 pájaros de un tiro. Me quito de encima a los campesinos rebeldes y le digo al mundo que El Salvador ha detenido la amenaza comunista en su territorio. Así compruebo que el gobierno de El Salvador se respeta. Además que nos ganamos el reconocimiento de los Estados Unidos. Una bonita relación para todos los salvadoreños. Con esto me compro mi espacio en la historia de nuestro país. Luego de ver ese video podemos llegar a una reflexión también, que quiero que en ese momento nos la haga Federico, pero ustedes también en casa pueden llegar a hacerse una imagen de esta recreación que nosotros tenemos de ese personaje histórico en nuestro país. ¿Qué podemos reflexionar, Federico? Bueno, la reflexión es que en nuestro país la Guerra Fría no fue fría, que hubo enfrentamientos que desangraron a nuestra sociedad y que generaron las nuevas identidades políticas a partir de ese momento. Maximiliano Hernández Martínez había tomado el poder de manera, con un golpe de Estado, vio una oportunidad para volcar en la revuelta indígena campesina acompañada por el Partido Comunista las culpas y la creación de eso que se llama la leyenda negra del comunismo, y al mismo tiempo de congraciarse con Estados Unidos, quien no lo había reconocido como líder de El Salvador porque él había tomado el poder de manera ilegítima. Entonces encuentra una oportunidad para golpear a las masas, golpear a los campesinos, echarle la culpa al comunismo y crear entonces esa polarización que en nuestra sociedad hasta el día de hoy todavía se puede encontrar. Se puede encontrar en la historia. Usted también puede llegar a hacer su análisis de lo que vivimos a partir de lo que nosotros le estábamos contando. ¿Qué sucede, Federico, después de Stalin?
Bueno, después de Stalin hay una apertura, es decir, Stalin ha creado tal régimen centralizado que se empiezan a tratar de relajar las estructuras del poder en la Unión Soviética, y también van a haber espacios de negociación entre estas clases sociales emergentes y el poder. Pero estas negociaciones no se van a dar de manera pública, y ese va a ser uno de los errores que van a cometer, es decir, la petición de democracia de la gente dentro de la Unión Soviética no es suficientemente escuchada, y entonces esto va a comenzar a, digamos, a romper ese vaso de cristal poco a poco. Esta es una, y la otra tiene un carácter netamente económico. Para poder competir contra el régimen capitalista, el régimen socialista necesitaba tomar decisiones de manera mucho más rápida. Es decir, en Occidente las universidades, por ejemplo en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo capitalista, administraban de mejor manera la investigación científica para que eso desencadenara procesos de revoluciones tecnológicas. Se le hizo mucho más difícil a la Unión Soviética actuar y competir en ese marco. Esto también fue incrementando las presiones que tenía la Unión Soviética para demostrar una supremacía tecnológica. Entonces, ¿cómo podríamos concluir, Candy, que fueron las causas de la disolución de la Unión Soviética, del bloque soviético? Bueno, vamos a recordar una frase que Federico expresaba al inicio, que cuando hablamos de la Unión Soviética estamos hablando de un largo periodo de la historia que concluye en 1991 con la disolución de la Unión Soviética. Sin embargo, en los últimos años de los últimos periodos posterior a Stalin, hay figuras importantes que tratan de reaperturar o de reformar el sistema político y económico. Vamos a mencionar al último líder soviético, que fue Mikhail Gorbachev, que generó los programas o proyectos importantes que iban en fin de mejorar la parte de la estructura política y de transparentarla y de fortalecer el aparato económico. Tenemos entonces los programas de la perestroika y la glasnost, que buscaban en la primera una reestructura económica y la segunda una reestructura política que tuviera como eje la transparencia. Sin embargo, un elemento muy importante es que Gorbachev le apostó a la reestructura política y en ese momento la parte económica pues se debilitó y se le salió de las manos. Ese es uno de los grandes quizás momentos que podríamos situar como parte de la caída, y luego viene pues la caída del muro de Berlín, con el cual pues el bloque socialista pues se debilitó y se fortaleció el bloque capitalista. Bien, Candy, gracias realmente por toda esa información. Y a manera de conclusión también, Federico, ¿cómo queda el planeta, cómo queda el mundo después de todos estos acontecimientos? Bueno, habrá que decir que el bloque socialista también cae a partir de todas las presiones del mundo capitalista, ¿verdad? Ronald Reagan, ya nos recordamos de aquellos discursos en que le pedía a Gorbachev públicamente que derribara el muro, que abriera la economía. Es decir, en esta Guerra Fría hubo un enfrentamiento diplomático y también muchísimas acciones que llevaron a la caída del muro de Berlín y a la caída del bloque soviético. El mundo queda con una reforma, con una nueva reforma de corte liberal. Después van a venir las reformas, los ajustes estructurales y una profundización del capitalismo y una crisis del capitalismo que la vemos reventar en el año 2008, si ustedes recuerdan, la gran crisis del 2008, y que el COVID actualmente pues, nos ha venido a recordar las crisis del capitalismo. Gracias, Federico, gracias, Candy. Siempre el tiempo se nos queda corto para abordar un gran pedazo de historia, pero esperemos que haya servido como apoyo para también y como insumos para la temática que ustedes y la guía que pueden bajar en el portal del Ministerio de Educación. Con esto nos vemos el próximo jueves. Adiós.